Buenas a todos, bienvenidos a los magos y a los amagos de mago también. Esto es La Hora del Aquelarre, lugar de debate filosófico mágico. Mi nombre es Juan Colás y hoy vamos a hablar de el imposible. Bueno, ¿por qué vengo a hablar del imposible? Bueno, pues porque es la experiencia estética que define a nuestro arte, al ilusionismo. Si bien es verdad que lo hacemos cada vez que performamos, pocas veces nos paramos a pensar qué significa que algo sea imposible. Lo primero de todo sería intentar definirlo. ¿Qué es imposible? ¿Es algo que desafía las leyes de la física? ¿Que desafía las leyes de la razón? ¿Del sentido común? Es un término que se escapa un poco a poder definirlo, pero si nos fuésemos a lo más pragmático, a lo lingüístico, imposible es algo que no es posible. Con lo cual hay una paradoja extraña, ¿no? Porque si algo no es posible, pero yo lo hago, no es imposible, porque lo he hecho. ¿Entendéis, no? Ahí es confuso el término, ¿no? Es difícil de agarrar. Incluso si algo aún no se ha descubierto, la percepción es de que es imposible, o algo que no se ha logrado, ¿no? Por ejemplo, un avance tecnológico que aún no se ha logrado, es imposible, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Como la presunción de inocencia o de culpabilidad. Es interesante que al final casi acaba siendo una mirada subjetiva, ¿no? Como el arte. Depende casi de la perspectiva de quien lo ve. Crear fuego con un aparatito así pequeñito en el medievo era imposible, era brujería, era magia. No se podía crear fuego de la nada. Y un mechero hoy en día es la cosa más sencilla del mundo. También es curioso que no hace falta entender el por qué ocurre una cosa para saber que es posible. O sea, no hace falta que tú entiendas los conceptos de la física teórica o de la ingeniería aeroespacial para saber que un cohete puede volar. De hecho, si yo pienso en un cohete o en un avión, digo, ¿cómo algo tan pesado puede volar? O un barco puede flotar, ¿no? O sea, ¿cómo algo que pesa toneladas puede flotar? Pero bueno, vamos a lo que sería la magia o el ilusionismo, el imposible en el ilusionismo. Es interesante que hay otros términos que son colindantes, ¿no? al imposible, porque imposible hay pocas cosas, ¿no? Que podamos realmente pensar que lo son, y es más, y menos que las podamos hacer luego, ¿no? Como he dicho al principio, si hacemos algo imposible pasa a ser posible porque lo ha hecho, con lo cual imposibles serán las premisas que yo planteé, ¿no? La situación inicial. A priori es imposible hasta que se demuestre lo contrario, y como lo hago, ya es posible, con lo cual... Términos colindantes, pues improbable o increíble. Que de hecho me gustan mucho estos dos términos, ¿no? Porque adivinar una carta de 52 es increíble en cuanto a lo fascinante y es improbable. Pero imposible no, o sea, podría hacerlo por suerte, ¿no? No pasa nada. No es algo que no pueda ocurrir. Y con esto es interesante pensar que muchas de las cosas que hacemos funcionan, o bueno, tengo la sensación que funcionan, precisamente porque juegan más en lo improbable, en la probabilidad, o en lo increíble, en lo difícil de creer, que en lo imposible, en aquello que no puede ser, ¿no? Que se le niega la ontología del ser.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces nos empeñamos en perseguir el más imposible todavía, ¿no? El más imposible todavía. Y eso, no sé, yo creo que daña más que aporta. Yo soy más partidario de no ir al más imposible, sino ir a la línea entre lo que es posible y lo que ya empieza a ser imposible. Esa fina línea en la que el espectador no sabe si lo que estás haciendo es verdad o efectivamente es solo un artificio y tiene un truco. Eso es maravilloso, ¿no? Cuando es tan creíble que no es increíble en cuanto a la credibilidad, no en cuanto a lo fascinante, y por tanto no tiene ese factor de truco, sino que entra muy dentro de la cotidianeidad. Me parece que está muy guay eso, buscar no el más imposible cada vez, sino el bajar las cotas de imposibilidad hasta límites casi de realidad. Del más imposible todavía podemos poner el ejemplo del mago pop, por ejemplo, cuando, yo qué sé, intenta meterse en una caja de cartón y hacer que ha viajado a través del tiempo. Me parece que hay ciertas premisas de imposibilidad que, no sé, creo que insultan un poco a la mente del espectador. No lo sé, lo creo yo así. También dejadme en los comentarios si pensáis que un viaje a través del tiempo o meterse en una caja y viajar a Nueva York es viable como efecto o bueno, tal vez es la ejecución la que rompe la premisa. No lo sé. La verdad es que tengo dudas, pero siento que ese más imposible todavía no aporta realmente. Más bien denigra el efecto, no le hace justicia. Y esto no solo va para ese tipo de efectos tan grandes, ¿no? De premisas tan grandilocuentes como podría ser viajar a través del tiempo, sino muchas veces cuando hacemos una rutina secuenciada, por ejemplo, ¿no? Que decimos, y ahora más imposible todavía, o más difícil todavía. No creo que lo importante sea la dificultad que implica para el mago, sino más bien la claridad con lo que se está mostrando, ¿no? Ese más imposible todavía se ve reflejado en muchos detalles, ¿no? Muchas veces. Uno de ellos es el más difícil todavía, como si más difícil fuese más imposible. Bueno, ¿y este vídeo por qué, no? Y no pensaba hacer este vídeo todavía, fijaros lo que os digo, pero Luis García hizo un par de vídeos hablando de algunos temas de este canal, y uno de ellos hablaba sobre el concepto del imposible, con la entrevista que le hacía Luis Arza. Esta entrevista os la voy a dejar por la descripción para que la podáis ver, son 3 o 4 preguntas, y una de las preguntas era si hace falta un imposible para que haya magia. También querría saber vuestra respuesta. ¿Hace falta un imposible para que haya magia? Luis Arza responde que no hace falta un imposible físico, pero sí un imposible mental. Y bueno, Luis García dice que eso como que es un debate ya superado. Siento que sí, efectivamente. Ellos ya sentaron una base y dieron una respuesta con la que yo estoy cómodo. No hace falta un imposible físico, con un imposible mental es suficiente. Sin embargo, por mucho que haya una respuesta, seguimos haciendo imposibles físicos y no mentales. Seguimos encorsetados en hacer imposibles físicos. Y es más, no hacemos nada de imposible mental. Nos da exactamente igual eso, ¿no? Nos la suda bastante. Así que, ¿por qué sigo debatiendo esto? ¿Por qué sigo sacando este melón al centro de la mesa? Pues precisamente porque no se ha superado ese debate. O mejor dicho, no ha aportado nada la respuesta, no ha calado. No hay un pozo en la comunidad mágica que se pueda ver luego en la praxis de los juegos. ¿Por qué seguimos haciendo magia basada en el imposible? Poco más que decir. Os dejo con una última reflexión que podéis hacer y es si creéis que todos vuestros efectos están basados en un imposible físico. Pensarlo bien, porque, bueno, cuando haces un análisis muchas veces te das cuenta que
si no todos, el 99% de tus efectos, juegan con lo físico. Y cuando hablo de un efecto físico, o sea, de un imposible físico, o un imposible mental, no estoy hablando de magia objetual y de magia mental o mentalismo. No. Estoy hablando del hecho de lo que es imposible a nivel físico y a nivel mental. Porque al final, ¿qué es más imposible? ¿Adivinar una carta entre 52? ¿Llevar una carta al bolsillo mágicamente? ¿Que dos objetos cambien de posición sin tocarlos? ¿Qué es más imposible? ¿Que alguien le regale una casa a un vagabundo? ¿Solo porque le ha sonreído, tal vez? Yo diría que eso es mucho más imposible. Y os dejo también con una última reflexión. Y también quiero vuestras respuestas, o vuestra opinión, si así lo sentís. Igual que decía antes que siempre queremos como el más imposible, esto viene dado muchas veces porque sentimos que el imposible es algo así como que tiene grados de imposibilidad, ¿no? Esto es más imposible que aquello, esto es más imposible que aquello, llevarla aquí es más imposible que lo otro. Y con esto voy a intentar desmontar lo anterior que he dicho también. ¿No pensáis que el imposible es un factor binario? O es imposible o no es imposible. Pero ¿cómo puede ser algo más imposible que otra cosa? Tal vez sea más increíble, tal vez sea más fascinante, tal vez sea más improbable. Me voy a despedir. No tengo mucho más que decir, únicamente que si el imposible es la experiencia estética que define nuestro arte, aquello que lo diferencia al final de otras artes, es muy curioso que el mago no piense casi en estos términos. No reflexionemos sobre todo aquello que implica. Hay mucha teoría del color. Mucha, mucha, mucha. Cada pintor casi tiene su propia teoría, aparte de las grandes escuelas que han hecho tratados. Y sin embargo, en magia hay muy poco hablado sobre el imposible. Sí, algunos maestros lo han hablado un poquito, y Tamariz lo definió como el imposible fascinante, aquella experiencia estética que define la magia, pero el mago de a pie, el mago que hace magia, muchas veces lo da por hecho y ya está. Así que te animo a pensar en términos como este. Te animo a suscribirte, a darle like, a compartirlo con otros magos para empezar a abrir cabezas. Mi nombre es Juan Colás, esto es La Hora del Aquelarre, lugar de filosofía mágica, y nos vemos en el próximo Aquelarre.